aún, compañeras y compañeros. Sean nuevamente bienvenidos a este recinto donde desarrollaremos la última etapa de lo que ha sido todo un éxito. Unas jornadas extenuantes, pero lo hemos logrado una vez más. Hemos hecho comunidad y hemos fortalecido esta gran familia que es nuestra comunidad multigrado nacional en nuestra Convención Oaxaca 2025. Fuerte el aplauso para la comunidad. Y precisamente sobre este tema nos hablará en la conferencia magistral que está por iniciar el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, para quien les pido un fuerte aplauso. Doctor, muchísimas gracias por formar parte de esta gran experiencia y compartirnos el día de hoy la conferencia magistral, la comunalidad en la educación rural. Y si usted me lo permite, presento también a quien moderará los trabajos de esta conferencia, la maestra Lucero López Guzmán. Gracias, maestra Lucerito, Delegación Oaxaca, los incansables guerreros del equipo de Oaxaca. Y bueno, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a la maestra Lucerito. Doctor Antonio, adelante. Buenas tardes nuevamente a todos y todas ustedes. En este momento vamos a desarrollar lo que para el día de hoy está preparado, agradeciendo al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio por haber aceptado la participación en esta cuarta Convención Nacional Multigrado, de la cual hemos sido sede, y que nos presentará en esta tarde una conferencia titulada La comunalidad en la educación rural. Primeramente, con el permiso del doctor, me voy a permitir leer su currículum. Doctor Juan Carlos Sánchez Antonio es filósofo y educador zapoteco, hablante de su lengua materna, originario de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, México. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPCO. Doctor en Filosofía por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Ha publicado algunos libros, diversos capítulos de libros y más de 40 artículos en revistas de alto impacto. Recibió el premio Ensayo Claridad en 2019, otorgado por la Universidad de Málaga, España. Autor del libro titulado La filosofía de los zapotecas hacia un diálogo mundial interfilosófico transmoderno, en proceso de publicación. Es el responsable del proyecto individual de Ciencia de Frontera, aprobado por el CONACYT, titulado Sobre la unidad equilibrada y diferencial fuego-agua en la filosofía de los zapotecas, nuevos aportes ontológicos epistemológicos a los fundamentos eurocéntricos de la educación ambiental en México. Actualmente está iniciando un proyecto de trabajo con algunas comunidades zapotecas, la siembra de agua, limpieza de ríos y reforestación, cofecundando la filosofía zapoteca con el trabajo comunitario. Pues brindémosles un fuerte aplauso al doctor y le cedo el palabra. Buenos días a todas y todos. Para mí es un enorme gusto y placer compartir este espacio con casi 400 profesores y profesoras del país, y pues agradezco la invitación de la compañera Dalia por brindarme el espacio, y a los compañeros y compañeras que también hicieron posible pues el evento que empezó desde el lunes, me parece que hasta el día de hoy.
Bien, la conferencia que me toca desarrollar se denomina la comunalidad en la educación rural. En la siguiente diapositiva hay unos ejes generales de exposición que sí pueden igual mostrarlo para que los compañeros puedan guiarse de cuál va a ser el eje de mi discurso. Y el primer punto que voy a tratar, y espero pues tal vez no herir tanta a lo mejor su sensibilidad, pero creo que tengo que comentar la información que les voy a compartir, y espero también puedan ser comprensibles y tolerantes sobre la información que les voy a comentar. El primer eje es colapso ecológico civilizatorio y rompimiento del ciclo del agua. El segundo es qué significa que el futuro es comunal, que es un concepto que acuñaron los pensadores de la comunalidad, particularmente el maestro y filósofo zapoteco Jaime Martínez Luna, que es uno de los acuñadores del concepto comunalidad, que lleva el título de mi conferencia. Y el tercer punto que voy a tocar va a ser la educación rural en la nueva edad del mundo. 2 puntos, el ecoceno, y como último punto de cierre voy a comentar algunos retos y tareas de la educación rural en los pueblos originarios. Bien, yo voy a centrar mi exposición. Quisiera que me siguieran un poquito en el relato que voy a desarrollar para que no se pierda un poco el hilo argumentativo, y quisiera empezar con el concepto del maestro Jaime Martínez Luna. ¿Qué quiere decir que el futuro es comunal? Y lo voy a emparentar con otro concepto de otro filósofo y chamán brasileño que conocemos, que se llama Ailton Krenak, y él anuncia la siguiente frase: el futuro es ancestral. Creo que no de manera no fortuita están ahora en Oaxaca. Yo como filósofo y educador encuentro en estas 2 frases del filósofo zapoteco Jaime Martínez Luna, el futuro es comunal, y el otro filósofo chamán brasileño, el futuro es ancestral. Antes de abordar esas 2 cuestiones, quiero adelantar 3 categorías que quisiera explicar a lo largo de mi exposición, y se refiere a los conceptos de, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero se refiere al concepto de antropoceno. El segundo concepto es el capitaloceno, y el tercer concepto, que es de mi maestro Enrique Dussel, el ecoceno. Adelanto, el antropoceno es una edad geológica en la cual la actividad humana ha modificado de manera sistemática el equilibrio termodinámico que mantenía y reproducía la vida en el planeta. El capitaloceno es otro concepto que intenta explicar el colapso ecológico, que hoy denominamos como cambio climático, que yo no le llamo cambio climático, le llamo colapso ecológico planetario. El capitaloceno intenta explicar que el capital es el agente causante que ha generado los destrozos ecológicos a nivel planetario, y se anuncia, como lo voy a hacer ver al final de mi exposición, el último concepto, que es el ecoceno,
en la cual estaría pensando una nueva edad geológica de la humanidad en la que estaremos viviendo y van a seguir viviendo las nuevas generaciones, poniendo en el centro lo ecológico, a la madre naturaleza como principio de sobrevivencia y principio de vida. Bien, aclarados estos tres conceptos, voy a explicar qué significa que el futuro es comunal. Como la conferencia es la comunalidad en la educación rural, voy a explicar qué significa el futuro es comunal. Pero, si me permiten, antes de eso, voy a abrir mi exposición con una frase que creo que es potente, y aquellos que tengan la posibilidad de anotarlo, registrarlo, sugiero lo hagan y lo lleven de tarea para pensarlo en sus casas cuando tengan un tiempo libre y vean la magnitud de la frase que les voy a decir y lo piensen con sus familias, con sus hijos, con sus nietos, pero también con los estudiantes cuando regresen el lunes a sus escuelas, y lo lleven como tarea de pensarlo y traducirlo y de transmitir este mensaje a sus estudiantes, a sus niños, a sus padres de familia, a su familia, a sus nietos, y puedan vislumbrar la potencia de esta frase. Esta frase es de Ailton Krenak. Ailton Krenak es un chamán naciente de un pueblo originario en la Amazonia. Vive en el casi corazón de la selva. Imagínense una selva donde hay mucha agua, vegetación, animales. La Amazonia es el corazón y el pulmón del planeta. Yo cuando escuché esta frase, que se los voy a compartir ahorita, para colocar el horizonte de que el futuro es comunal y lo puedan entender y traducir después con sus familias, yo decía, ¿cómo un chamán, un filósofo que vive en el corazón de la selva, donde hay muchísima agua, hierbas, plantas, árboles, animales, puede enunciar o pudo enunciar esta frase que ahora les comparto, y ojalá lo puedan memorizar o anotar para pensarlo a su debido tiempo cuando tengan las condiciones para pensarlo también. Él dice esto, lo voy a parafrasear y lo voy a potencializar también para que sea un poquito más claro. Y él se hace una pregunta: ¿el agua realmente se va a acabar? Cuando me refiero con el agua, me refiero al ciclo del agua. Se evapora, se condensa y cae en la tierra. La vida del planeta depende del ciclo del agua, eso es evidente. Y hoy lo que llamamos cambio climático, que ya no es cambio climático, es ya un colapso ecológico civilizatorio. Y cuando me refiero que es un colapso ecológico, agarremos la metáfora de que el planeta es un cuerpo humano. Ustedes pueden agarrar cualquier órgano del cuerpo humano y lo apagan, y en automático todo el cuerpo colapsa. Con un elemento que colapsa el cuerpo, colapsa todo. El colapso está en el corazón del planeta, es un colapso ecológico. Y si colapsa lo ecológico, colapsa todo, porque todos dependemos de lo ecológico. Y por lo ecológico me refiero a la tierra, al alimento, al aire, al agua, al sol, al equilibrio que tenía la madre tierra para reproducir la vida. Regreso a la frase de Ailton Krenak antes de entrar con la frase del filósofo zapoteco Jaime Martín de Luna. El agua realmente se va a acabar, y Ailton Krenak dice esto. Si lo pueden memorizar o lo pueden anotar, háganlo. Dice, el agua, que no es el agua, es la agua, porque el agua es femenina, es matricial, es materna.
Dice, jamás vamos a matarla. Cuando la contaminemos arriba, se refiere a la superficie de la tierra, la contaminamos, la maltratamos, le echamos desechos, nuestros ríos están secos, le tiramos basura, llantas, plástico, en fin, todo lo que nosotros ya conocemos, con lo que hemos hecho con los ríos, con los lagos y con los mares. La estadística es que en los mares ya hay islas más grandes de plástico y basura. Dice Ayrton Krenar, cuando el agua la contaminemos o la maltratemos allá arriba, en la superficie, lo que va a hacer es irse hacia abajo de la madre tierra. Y cuando se refiere a irse hacia abajo de la madre tierra, no se refiere a unos metros, es irse hacia las profundidades de la madre tierra, que ni con pozos de 50, 30, 80, 100 metros vamos a poder obtenerla. Y se va a ir hacia abajo por dos cosas. Como fue maltratada allá arriba, abajo se va a ir abajo para protegerse de nosotros, porque no la cuidamos, porque no la dignificamos, porque no la valoramos y porque nos olvidamos de ella. Y el olvido del agua tiene 2500 años que nos olvidamos de ella. En el pensamiento occidental, en los pueblos originarios, en los pueblos ancestrales, la madre agua era la deidad principal. ¿En qué momento el agua, que era tan vital, tan importante, fue olvidado hasta convertirse en un recurso natural? Hay un problema de ideología, una ideología occidental que la considera como recurso, y de una cosmovisión o filosofía ancestral que considera a la madre agua como la deidad principal del cual depende todo. Son dos cosmovisiones distintas. Y la otra acción de que el agua vaya hacia abajo es para limpiarse de toda la contaminación que le hicimos allá arriba, los microplásticos, la contaminación, todo lo que le hicimos. Y uno va a decir, ¿y a poco el agua tiene vida? Yo les pregunto, ¿y de dónde vino o nació la vida? ¿Qué dicen los libros? Del agua, ¿no? De las profundidades del agua, del mar, emerge la vida. El agua es la conciencia omnipresente, omnisciente y omnipotente, porque de ahí viene todo. ¿Y qué momento fue reducido a un simple recurso que ahora se le echa a la taza del baño para llevar nuestros desechos, y nuestros desechos van a los ríos secos? Hay un desprendimiento cultural terriblemente separado con el agua. Entonces Ayrton Krenar dice, se va a las profundidades de la madre tierra para limpiarse de nosotros y protegerse de nosotros. Y dice esto, y va a volver a salir a la superficie de la tierra. Y yo ahí agrego, sí, va a volver a salir a la superficie de la tierra, pero ya sí, nosotros. Y viene la metáfora de Nietzsche, el desierto crece. Y creo que los que están en el norte saben bien de lo que estoy hablando, con lo que pasó y está pasando con Monterrey y otros países, y otros estados industrializados. Y yo agrego, el desierto crece y viene del norte hacia el sur. Es decir, la sequía va a empezar a generarse en las grandes ciudades que consumen muchísima agua, muchísimo alimento, muchísimo hidrocarburo, muchísimo combustible, y son las primeras que van a empezar a ser colapsadas, es decir, abandonadas. En ese escenario que les estoy comentando, uno puede decir, ¿a poco el agua es inteligente? Pues claro, la inteligencia viene del agua.
Nuestra conciencia viene de las aguas primordiales. En los pueblos originarios, uno tiene que pedirle permiso con un sagrado respeto y con un sagrado sentido de adoración al agua antes de tocarla. Hay que limpiarse, hay que purificarse para tener contacto con la madre principal donde viene todo. Eso se perdió. Se perdió con la educación occidental. Y por educación occidental me refiero desde los 2500 años de Parménides hasta los planes actuales de estudio que tenemos, que lo que nos enseñan que el agua es un recurso. Pero en los pueblos originarios encontramos una cosmovisión distinta, de que el agua es una deidad sumamente sagrada. Bajo esa cosmovisión sería totalmente impensable tirarle llantas, plásticos, contaminantes y químicos al agua. ¿Por qué? Porque es lo más sagrado, porque sabemos que la vida toda depende y viene de ahí. ¿Qué pasa cuando tiramos ácido, contaminantes, desechos a los ríos que ya no hay ríos? Hoy el 65% de los estados están en sequías. Y como el agua ya se rompió el ciclo natural y el desierto crece, les dejo a su imaginación el horizonte que viene, de cuál y cómo va a ser el colapso ecológico civilizatorio cuando las aguas primordiales se retiren completamente de la superficie de la tierra. Y se retiran de la superficie de la tierra porque la tierra hoy está contaminada. Y como lo digo en mi último libro que estoy terminando, hoy la superficie contaminada de la madre tierra ya no es la casa de las aguas primordiales. Está contaminada, el agua está contaminada y el agua o la agua tiene dignidad porque ella fue la diosa principal de todos los pueblos del mundo. La olvidamos, la negamos, la despreciamos, la contaminamos, le echamos desechos, le tiramos plástico, etc. Y hoy las aguas primordiales están supremamente dolidas y no hay marcha atrás. Han decidido irremediablemente irse hacia abajo. Lean las estadísticas. Yo fui de vacaciones al Istmo. Tenemos un pozo de 29 metros. Sacábamos agua para regar las plantas. ¿Qué pasó el año pasado? Se secó. Y el año pasado, afortunadamente, aquí en Oaxaca, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, llovió demasiado. Nos salvamos un poquito. No hay agua en el pozo de nosotros, en la casa de ustedes, que también es la casa de todos. Se hizo otro pozo, mis hermanos, en otro pozo de 50 metros para sacar agua. ¿Y qué creen? No hay agua. El año pasado llovió 29, 50 metros. ¿Cuál es la lectura, profesoras y profesores? La lectura es que la conciencia y la inteligencia de la vida toda del planeta que viene de las aguas primordiales, están resentidas y han anunciado desde hace más de 20 años su retirada de la superficie de la tierra hoy contaminada a las profundidades del vientre de la madre tierra, porque es en el vientre de la madre tierra, oscuro, húmedo, donde regresa a su estado fetal para protegerse de nosotros y limpiarse de la contaminación que le hicimos allá arriba. Esa es la metáfora y la frase de Ayrton Krenak, filósofo y chamán brasileño, que yo les comparto a ustedes para que lo reflexionen y vean cuál va a ser el papel de la educación rural con los pueblos originarios, que es fundamental. Con esta información, la educación rural se convierte en una pieza importante, fundamental, para poder abonar a lo que Ayrton Krenak denomina que el futuro es
ancestral. Y de ahí que Jaime diga que el futuro es comunal. Voy a explicar qué significa que el futuro es ancestral. Si ustedes recuerdan, les dije que las aguas primordiales fueron olvidadas por 2500 años por el pensamiento occidental. Nosotros, por más de 10.000, 15.000, 30.000 años, sabíamos que las aguas primordiales son las madres dadoras de vida, portadoras de fertilidad, y eran las diosas supremas. No es una complejidad de entenderlo. Sabemos todas y todos por sentido común que todos venimos del agua y sin agua no hay nada. ¿En qué momento se nos olvidó? En el momento que todas y todos fuimos a la escuela, aprendimos de que lo más importante es el pensamiento, la calidad educativa, la competencia y toda una serie de panfletos y de ideas que nos han distraído de lo que realmente es la función educativa, y es educar a favor del cuidado del agua, de la tierra, de los animales, de las plantas. Si los ecosistemas están bien y están sanos, la vida comunitaria también va a estar sana y sanos. Si el agua está contaminada, los seres humanos también vamos a estar contaminados. Por eso cuando Ailton Krenak dice que el futuro es ancestral, se refiere de que para que podamos sobrevivir al colapso ecológico civilizatorio donde el agua o las aguas primordiales han anunciado la retirada de ellas hacia el vientre de la madre tierra, se está refiriendo que necesitamos una nueva forma de relacionarnos con la madre naturaleza. Nuestra actual forma de relacionarnos con la madre naturaleza y con las aguas primordiales es una forma colonial y occidental de relacionarnos con la madre tierra, porque la vemos como objeto, como cosa, como recurso y como instrumento. Por eso, para que volvamos a reconectarnos nuevamente con lo sagrado de las aguas primordiales, necesitamos regresar a lo ancestral. ¿Y qué es lo ancestral, profesores, profesoras, compañeros y compañeras? Lo ancestral se refiere a estas formas de vida que comprendían y dependían absolutamente del bienestar, primero, del agua, de los árboles, de los animales, de las plantas, de la vida ecológica, y cuidaban primero de esa vida ecológica, de los cerros, de las plantas, de las lagunas, de los lagos, de los ríos, de los árboles, de los bosques, para que ellos también pudieran asegurar su vida comunitaria. Lo ancestral se refiere a esa forma antiquísima que teníamos los seres humanos de relacionarnos con las fuerzas sagradas de la madre naturaleza de una manera muy respetuosa, muy dedicada, muy sagrada. Y es que lo ancestral, que podemos encontrar elementos nuevos para educar a las futuras generaciones, ya no desde la visión occidental que separó al niño de la naturaleza, sino una visión ancestral. Y me refiero a que es ancestral porque viene desde el Paleolítico, desde los cazadores recolectores cuando pasamos por el estrecho de Bering hasta llegar a la Patagonia, sabían perfectamente que las fuerzas sagradas de la madre naturaleza, agua, fuego, aire y tierra, son las coesencias que trabajan para reproducir la vida de todos en la tierra. En ese sentido, quiero colocar ahora la frase de que el futuro es comunal. ¿Qué quiere decir que el futuro es comunal? Desde mi particular punto de vista, quiere decir que los que sobrevivan al colapso y a la retirada de las aguas primordiales de la superficie de la madre tierra tendrán que ser evidentemente comunal. ¿Qué quiere decir comunal? Yo lo voy a resumir de manera tal vez más sencilla
que nadie va a sobrevivir de manera individual, que todos necesitamos de los y las demás para poder garantizar la sobrevivencia bajo condiciones climatológicas extremas. Hoy ya se rompió el ciclo del agua, las condiciones climatológicas van a ser impredecibles. Los que sobrevivan tendrán que estar evidentemente unidos en colectividad. Y por ahí me acuerdo una frase de una escuela privada que dice que lo unido permanece. Yo diría, en este horizonte comunal, lo unido comunalmente permanecerá. Quien no sepa hacer vida comunitaria bajo esas condiciones climatológicas nuevas que ya llegaron hace más de 20 años y que se van a intensificar en las próximas décadas, no van o vamos a sobrevivir. Lamentablemente nuestros jóvenes de hoy en día, nuestros niños y niñas, están muy apegados a una tecnología que, lejos de vincularlos con las fuerzas sagradas de la madre naturaleza, los está alejando. En esas condiciones, bajo una modalidad individual de forma de vida, va a haber pocas posibilidades de sobrevivir en estas nuevas condiciones climatológicas. Por eso, cuando yo entiendo que el futuro es comunal, se refiere que estamos en una civilización occidental que ha caducado, tiene fecha de caducidad. ¿Y saben quién le va a poner el límite al capitalismo? Al capitalismo voraz. Pues yo creo que el que le va a poner el punto final a la existencia de esta forma de vida capitalista, depredadora, que mercantiliza todo, que todo lo convierte, lo quiere convertir en dinero, el punto final lo va a marcar el rompimiento del ciclo del agua. Quien le va a poner punto final a nuestra forma de vida occidental va a ser cuando el agua se haya retirado completamente de los mantos freáticos. En esas condiciones, ¿quién va a tener la forma de vida occidental en la cual todos estamos acostumbrados? En ese sentido, la prognosis, el anuncio, lo que se atisba es que esta era geológica que se le llama antropoceno y capitaloceno, que nos arrojó a un actual cambio climático o colapso ecológico civilizatorio, ya no tiene retorno. ¿Por qué no tiene retorno, profesores, profesoras? Si todos nosotros tuviéramos la forma de vida, voy a poner un ejemplo, de los norteamericanos, todos los 8,000 millones, requeriríamos 5 planetas para poder satisfacer la demanda de luz, gasolina, clima, energía eléctrica, alimentación y agua. Porque esa forma de vida es insostenible, no es sostenible para el planeta. El planeta, la huella ecológica que le dejamos nosotros, los 8,000 millones, y por huella ecológica me refiero al daño ecológico, al planeta le cuesta 1 año y medio poder reciclarlo. Lo que hacemos en 1 año, al planeta le tarda 1 año y medio poder reordenar su metabolismo por esa huella ecológica. Hoy, esa huella ecológica se convierte en una huella ya casi de carácter irreversible. Estamos en una etapa de declive, ya de colapso, en la que ahora el anuncio es de Ayrton Krenak, que el futuro es ancestral, y de un filósofo zapoteco, de que el futuro es comunal, se está refiriendo de que lo que viene es una nueva edad geológica. ¿Cuál es esa nueva edad geológica?
que les va a tocar a las nuevas generaciones, pero imagínense a las nuevas generaciones, qué condiciones van a hacer la vida en situaciones catastróficas. ¿Ustedes creen que van a disfrutar de esto? Yo por eso digo, con el rompimiento del agua, digo lo siguiente: la fiesta occidental se acabó. Lo que viene ahora es apagar los platos rotos. Los que vienen, los niños, los jóvenes, las futuras generaciones, y bajo qué condiciones van a empezar a organizarse para entrar a una nueva edad geológica que mi maestro Enrique Dussel ha denominado el Ecoceno. ¿Qué es el Ecoceno? Palabras sencillas. El Ecoceno es una nueva edad geológica en la cual que todas las personas, absolutamente todas las personas que sobrevivan a las condiciones climatológicas extremas, van a poner irremediablemente en el centro a la vida de los ecosistemas como primer punto principal para tener al menos un poquito de agua. El ecoceno se refiere a que las nuevas generaciones van a tener que aprender dolorosamente, no porque fueron a la escuela y no porque fueron a las universidades, van a aprender dolorosamente que la diosa suprema que regula la vida de todos los ecosistemas es las aguas primordiales. Esa que hoy nuestra generación usa para tirar desechos. Hoy nuestros ríos están secos, no es casual, las aguas se han retirado. Anunciaron de que la fiesta de los excesos, del consumo, de los lujos, de que éramos antropocentristas. ¿Qué es antropocentro? Que el centro es el hombre. Qué absurda idea inventaron los occidentales de que el hombre es el centro. Pero no cualquier hombre, es el hombre blanco, patriarcal, machista, burgués. Caímos en una absurda idea. Ahora queremos de que ahora hay que humanizar, hay que ser humanistas. ¿Cuáles humanistas? Más de lo mismo, no. El Ecoceno está mostrando de que la nueva etapa geológica va a ser poner en el centro a la madre tierra. Y eso no es algo nuevo, es nuevo para nosotros tal vez, para los que fuimos a las escuelas y a las universidades, pero para los pueblos ancestrales eso era el principio y el fin de todo. Lo olvidamos por casi 500 años, o más de 500 años, por la imposición de la colonia, y gracias a la religión y gracias a las escuelas se puso primero que Dios es un hombre. ¡Hombre! Hoy, por esa forma irresponsable de ver y comprender la vida, las aguas se han retirado. Nos toca ahora a nosotros prepararnos y mandar el mensaje a los niños, a sus niños, a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus hijos, a sus nietos, de que estamos entrando en una transición o un cambio geológico. Pero ese cambio no fue realizado por la conciencia crítica de los seres humanos que nos unimos para cambiar las cosas. No cambiamos, no entendimos. La gran mayoría, el 99% de la gente, sigue consumiendo y llevando la misma forma de vida occidental, y todos aspiramos a esa forma de vida porque es el único horizonte que tenemos o que teníamos. Porque ahora ¿cuál es el nuevo horizonte? Que ya se anunció que el horizonte es comunitario. Quien no sepa hacer vida comunitaria en las nuevas condiciones climatológicas extremas simplemente no sobrevive. Y aquí las mujeres van a jugar un papel súper fundamental, porque son las mujeres semillas, las mujeres fertilidad, las mujeres vidas, las mujeres dadoras de vida. Quien no haga comunidad con las mujeres, fenece, porque las aguas son femeninas.
de ahí viene la fertilidad, de ahí viene la cuestión fetal, de ahí viene no solamente el nacimiento, sino el renacimiento del vientre cósmico de la Madre Tierra, pero también en el vientre de las abuelas, de las mujeres, que con sabiduría pueden conducir esta nueva edad del mundo. ¿Cuál es esta nueva edad del mundo? El ecoceno. Y el ecoceno es un horizonte nuevo que fue anunciado ya por Ayrton Krenak, por Jaime Martínez Luna, por Enrique Dussel y otras personas también, como Leonardo Boff, Enrique Leff y seguramente otros y otras autores que lo han recalcado desde hace más de 30 años. ¿Cuándo es cuando despertamos? Cuando bajan el switch y dicen: la fiesta se acabó. Salgan afuera y vean si hay ríos, si nuestros ríos tienen agua. No, hagan un pozo y vean si pueden sacar agua. No, no lo han entendido. Ya el punto final fue marcado. ¿Y cuál es nuestra corresponsabilidad? Transmitir a las futuras generaciones desde la educación rural, pero también en cualquier tipo de espacio, porque la educación no solamente se circunscribe en un aula de 4 paredes. La educación es una práctica que está desde que nacemos hasta que morimos. Por eso, el nuevo reto de la educación rural, pero también comunitaria, y cualquier tipo de educación ambiental para la vida, no puede quedarse al margen de lo que hoy les estuve diciendo. Y si ustedes asumen el día de mañana que lo que les dije hoy no cambia y no toman una actitud responsable por el planeta, por la vida, por los animales, por las plantas, entonces somos de la era anterior que pasó. Somos antropocentristas, somos capitolocentristas, porque desconectamos el corazón de la Madre Tierra. Lo que se exige ahorita ya no es una opción, sino es una necesidad y una urgencia tomar cartas en el asunto, cuidar a los animales, cuidar a las plantas, no malgastar el agua, no usar mucha energía eléctrica, ser más sensibles de lo que viene, porque yo estoy sumamente convencido que esta actual civilización se acabó. Pero no se acabó por una conciencia crítica de nosotros, se acabó porque las aguas primordiales se han retirado. Y cuando una mujer maltratada, violada, no valorada, decide retirarse, como las aguas primordiales, no hay marcha atrás que detenga que las aguas, donde viene la inteligencia de todos, haya dicho: ya me voy. No lo han, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero revisen sus ríos, revisen los lagos, revisen sus pozos. Actualmente aquí el Conagua ya prohibió hacer pozos. ¿Qué viene? Sembrar agua. Mientras todavía siga lloviendo. Cuando ya no llueva, ni sembrar agua, el desierto crece. La educación no puede quedarse al margen y hacerse de ojos y oídos tapados de la nueva agenda que ya cambió. La agenda ya cambió. Doloroso. No podemos seguir haciendo lo mismo, simulando que todo está bien. Por eso mi función hoy en esta conferencia es que hayan anotado la frase
de Ailton Krenak, lo piensen y no me crean a mí. Olviden lo que yo les dije. Observen cuando regresen a sus estados su entorno. ¿Hay más ríos? ¿Hay más lagos? ¿Hay más pozos con más agua? No. Entonces ahí le vamos a dar la razón a Ailton Krenak. Algo ha decidido irse. Y se fue porque hoy la tierra, que está contaminada, que está plastificada, ya no es su casa. ¿Cuál ha sido la casa siempre de las aguas? El vientre oscuro de la madre tierra. Ahí siempre ha estado. Ahí nació y ahí retorna. ¿Cuál es la esencia de las aguas primordiales? Irse hacia abajo. Fue un regalo, una bendición que el agua pudiera estar en los ríos, limpia. Nunca lo valoramos, porque valoramos más una forma de vida material, instrumental, cosificadora, que creímos que ese era el horizonte. Y todos los actuales gobiernos del mundo siguen apostando por un modelo capitalista y neoliberal que mercantiliza el agua. Pero no entendimos a la buena. Yo espero que las nuevas generaciones entiendan a la mala. Y como les he dicho en algunas comunidades, o actuamos hoy a la buena, sembrando agua, reforestando, limpiando ríos, haciendo lo que podamos hacer desde nuestras posibilidades, o actuamos después a la mala. Yo hoy cumplo en decirles a ustedes de Nuevo Horizonte comunal, ancestral, y en mi último libro digo que el horizonte es comunal, ancestral, ecológico y espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque todavía no sabemos cómo reconectarnos espiritualmente con las aguas, con la tierra, con los árboles. Uno ve un árbol, lo ve como madera y no lo sientes tuyo. El día que formemos niños y niñas en las escuelas rurales multigrado, en todos los niveles, desde preescolar hasta las universidades, que defiendan a los animales, a los ríos, a las plantas, a los árboles, y que sean sensibles y lloren por el respeto absoluto de la vida de los insectos. Hasta el último insecto tiene derecho a la existencia, tiene derecho a la vida. Ese día estamos creando una nueva educación desde el horizonte ancestral y comunal. El reto es eso. Ahora traduzcamos la alfabetización, la didáctica, la planeación bajo ese horizonte. Yo no tengo la fórmula, no tengo la solución y tampoco tengo la receta de cómo y cuándo hacerlo. La tarea es de todos. Yo cumplo con dar la información y ustedes cumplen con su función de traducir eso con alfabeto, didáctica, escritura, dedicada, poniendo en el centro cuál es el eje fundamental que debería de guiar nuestra planeación didáctica, nuestra alfabetización, nuestros proyectos de la lectoescritura. ¿Cuál sería el objetivo, el contenido material de nuestros enfoques educativos? Las aguas primordiales. Ese debería ser el objetivo esencial de los planes de estudios. Y no solamente las aguas, también el fuego, el aire, la tierra y todo lo que habita sobre la superficie de la tierra. ¿Cómo cambiamos una concepción del mundo desde la planeación, la didáctica, la alfabetización, la planeación, tomando en cuenta que hoy el capitaloceno tiene punto final? La fiesta se acabó y hay que prepararnos a pagar los platos rotos y que las otras generaciones levanten nuestra basura, nuestro despilfarro, el derrochero que hicimos en la fiesta, las borracheras que nos pusimos y todo lo que malgastamos, y es las siguientes generaciones que van a empezar a levantar todos los desechos de plástico
que de manera irresponsable hicimos. ¿Y saben qué van a decir? ¿Saben qué van a decir los jóvenes en 200, en 100, 200 años? Bueno, ¿y qué hicieron nuestros abuelos, bisabuelos y bisabuelas? No, pues en la absoluta fiesta. Y ellos van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Netflix no va a ver. ¿Se entiende, no? Ahí donde van a volver a conectar, van a volver a ensuciarse las manos con la tierra, que no es ensuciarse, es reconectarse con la tierra, conectarse con la semilla, porque de esa semilla depende la vida colectiva. Y es ahí donde va a empezar una nueva educación. Ahora sí, rural. ¿Por qué rural? ¿Ustedes creen que va a haber vida occidental en las ciudades? No, van a ser abandonadas. Por eso, y ya termino, quise empezar con el horizonte comunal. ¿Cuáles son los retos? El último punto. ¿Cuáles son los retos y las tareas? Transmitir, pensar, traducir, imaginar desde la práctica educativa, con los niños, con los padres de familia, con las comunidades, las condiciones mínimas para sobrevivir como comunidad. Yo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Demasiado tarde, empezar a trabajar con ejidatarios, campesinos y campesinas, la siembra de agua, desde la perspectiva del colapso. Yo a los campesinos les digo esto, les digo lo mismo que a ustedes les dije, y una vez uno me dijo, Juan Carlos, aquí no hay nada que reflexionar ni debatir. Actuemos. ¿Quién va a discutir que el agua es primordial? ¿Y por qué nunca fue dignificado? Por una cosmovisión que no es nuestra. Pero el agua siempre fue dignificada como la diosa suprema por los pueblos ancestrales. Por eso el futuro es ancestral. Y Oaxaca creo que tiene una buena cantidad de comunidades de pueblos originarios, igual que América Latina, para marcar posiblemente la pauta de que este ciclo, el que viene, es de los pueblos ancestrales, que desde siempre nos enseñaron a pedirle permiso siempre a la tierra. Llega a la escuela y dice, es un recurso. Estamos pagando los platos rotos y por eso creo que el futuro tiene esas características. Yo me doy por servido, compañeros y compañeros, de repartir el día de hoy la corresponsabilidad. Doy la información, a nosotros nos toca echarle coco, porque para eso nos pagan. De cómo vamos a empezar a hacer cosas con esos horizontes comunitarias, con la comunidad, no la escuela alejada de la comunidad. Aquí a los profesores que honorificaron son profesores que han trabajado y han dejado una huella positiva con la comunidad. Y qué mejor que trabajar de manera correlacionada en educación rural, vida comunitaria, en la siembra del agua, reforestación, limpieza de ríos, producción de alimentos orgánicos y lo que la asamblea decida como prioritario. Por eso, ya para cerrar, no tengo fórmulas, no tengo recetas, no sé cómo se puede hacer de manera de la A hasta la C. Por eso yo apelo a su sentido de responsabilidad y lo discutamos en los colectivos escolares como
reconectamos la agenda educativa en esta nueva edad del mundo que hoy creo que escucharon todas y todas. Por eso termino, el horizonte es comunitario, el horizonte es ancestral. Hasta ahí dejo mi intervención y si quieren podemos hacer unas preguntas y de mi parte pues sería por el momento. Creo que sí, nos deja mucho que pensar y reflexionar y vamos a pasar a tres intervenciones. Por ahí si hay preguntas, compañeros. Gracias. Muchas gracias por tocar esos temas que a veces no tocamos porque nos tocan. Y cuando dijo que iba a tocar un tema sensible, yo sí sentí varias pedraditas que me autoapliqué. Si el futuro es comunal y el futuro también es ancestral y esta es una comunidad multigrado, yo diría una comunidad en proceso de constituirse, ¿no? En proceso. Y como mujer y como maestra y tratando de actuar, no cuando llegue a mi universidad, sino desde ahorita, me planteo estas preguntas. ¿Cuánta agua derroché en estos días? Me pareció excelente que el equipo de Oaxaca nos diera un termo y nos dijeron es para no generar basura. Sin embargo, generamos un montón. No, perdón, voy a hablar en primera persona. Generé basura. Porque no siempre fue factible usar el termo, porque lamentablemente en alguna de las comunidades a las que llegamos ya había agua embotellada como la que vemos, ¿no? ¿Cuál fue la huella de carbono al tomar un vuelo para venir acá? ¿Cuánta agua usé en este hotel? ¿Cómo afecté a las comunidades que visité en estos días? Como por ejemplo ayer que nos dijeron, por favor maestras, maestros, usemos responsablemente el agua en los sanitarios porque a esta comunidad le falta el agua. ¿Cuánta agua desperdicié yo? ¿Qué otro impacto ambiental he estado generando en estos días? Y tengo que decir ahorita Oaxaca porque es el lugar que nos recibió en la casa que nos abre las puertas. ¿De qué manera mi consumismo está contribuyendo con el monocultivo? ¿No? El agave que está arrasando con otros cultivos porque ciertamente el mezcal, bastante bueno, que me encanta, pues está invadiendo el comercio y está desplazando otros cultivos tradicionales. Ay, güey. Pero bueno, lo siento, estos temas que luego no se tocan porque nos tocan, insisto. Yo contribuí con la contaminación ayer, estuvo retenida la cadena. Pero pues sí, afectamos el tráfico de quienes habitan la ciudad. Sí. Insisto, si el futuro es comunal y nos planteamos como comunidad nacional multigrado, habrá otras formas de ser y hacer comunidad donde no afectemos a las comunidades, a las ciudades, a los estados que visitamos, donde por la forma de organizarnos no dejemos fuera a otras personas, porque no les alcanzan los recursos para pagar y estar en un hotel. Y perdonen porque dije que iba a hacer la pregunta en primera persona y termino con el yo, nosotros, pero no quiero ser parte de una comunidad. Entonces pienso que estas reflexiones deben empezar desde ahorita, hoy.
solo en el aula, porque, perdón por abusar del tiempo, cierto. Coincido con que en la escuela también se distorsionan ciertos conocimientos y realidades, pero pienso que la escuela tampoco es causante de todo ni puede ser salvadora de todo, porque ciertamente es un sistema que rebasa a la escuela también. Pero si la educación va más allá de la escuela, y en estos días hemos estado aprendiendo, yo he estado aprendiendo, y pues me parece que me queda mucho por aprender por estas reflexiones. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Nuestro compañero de Michoacán. Excelente reflexión acerca de nuestro futuro y del futuro de la vida. Creo que tenemos que comenzar a revalorar el origen de la vida, pero también el vientre de nuestra madre y de nuestra madre tierra. Revalorar a la mujer, especialmente en nuestras comunidades rurales e indígenas. Hace 2 días, en Santa María Tlahuitoltepec, tocamos este tema tan sensible de la mujer campesina y de la mujer indígena, la mujer sojuzgada, la mujer humillada, la mujer maltratada. Y creo que esto debe movernos a la reflexión. Yo quisiera invitar a la comunidad nacional multigrado para que este sea un tema importante para la próxima convención. Creo que tenemos que pensar por ahí. Nos decía el conferencista, la fiesta se acabó. Y creo que tenemos que comenzar nosotros a pagar los platos rotos, para que no nuestros hijos y nuestros nietos tengan más deuda que pagar todavía. Creo que esta invitación es muy importante y tenemos entonces que fortalecer la comunalidad, los compromisos de nuestros niños y nuestros jóvenes. Hacía mención, yo todavía hace 2 días, allá en Tlahuitoltepec, de la importancia de los topiles, de esos compromisos desde la niñez y desde la juventud. Entonces, comencemos, porque nos invitaban también que no seamos puro discurso, sino que actuemos. Trabajemos desde hoy. La pregunta es, ¿cómo sembramos el agua? Con la siguiente pregunta cerramos con la maestra. Buenas tardes, soy del estado de Nayarit, orgullosamente de un pueblo originario vitrán. Decía que qué es lo que teníamos que hacer los pueblos originarios. En Nayarit todavía tenemos deidades, todavía, porque decía, tenían, todavía tenemos. ¿Y qué hacemos? Les damos de comer. Estas acciones que, por ejemplo, en Nayarit permitimos que nos construyeran 3 presas hidroeléctricas. Querían construir una 4ª, pero ya no lo permitimos. Ya no lo permitimos porque tenemos lugares sagrados que a muchas personas no les importa, que a muchas personas no reconocen el conocimiento que nos dan. Esas acciones son alimento para nuestras deidades. Los
invito a cada uno de ustedes en sus estados a reconocer los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Los invito a que valoren lo que hacemos. Es todo, gracias. Nada más quería contar. Bueno, a la pregunta de cómo se siembra el agua, pues también nosotros hemos estado investigando cómo. Esto no es una técnica nueva, desde hace ya muchísimo tiempo se ha venido haciendo. Incluso se han encontrado ciertos, pues digamos, evidencias de los pueblos prehispánicos que también sembraban agua. Actualmente ya hay técnicas más, tal vez más sofisticadas para la siembra de este vital líquido. Lo que estamos haciendo apenas nosotros en Comitancillo, que es el pueblo donde yo nací, crecí, está en una etapa inicial, y estamos también trabajando apenas con algunas comunidades, acercamientos con algunas comunidades de la Mixteca, y justamente el sábado 26 tenemos nuestra primera reunión para que yo les explique esto, lo que les dije el día de hoy a los ejidatarios, y de ahí, en carácter de asamblea, se tomen acuerdos para la toma de acciones en los temas que ellos decidan en las mesas de trabajo. Hasta donde yo sé que la siembra de agua se busca o se hace tal vez de manera, puede ser empírica o puede ser de manera con conocimientos técnicos. Si es de manera empírica, los ejidatarios, los campesinos que tienen tierra, pueden ubicar los lugares donde pasan afluencias de agua de lluvia más fuertes. Ahí lo que se sugiere es hacer unas ollas artesanales con obras máquinas, esas máquinas que llaman excavadoras, tienen retroexcavadoras, pueden hacerla a un lado y hacer, digamos, la forma para que el agua también pueda ser conducido en esas ollas artesanales, de tal forma que no desviemos el ciclo natural del agua, pues, que pase. Ese por un lado, se puede hacer dependiendo de la cantidad de agua, que vaya. Si es una gran cantidad, pues se pueden hacer tal vez 10, 15, 20 horas máquina, pues hay que pagar el diésel, de modos. Se hace una gran olla artesanal, y lo que estamos apostando nosotros es que no se retenga el agua, que el agua vaya al manto freático, que no se quede nada, que vaya al manto y ahí vaya recargando poco a poco los mantos freáticos de los campesinos y de la población. Entonces, con esa máquina puede ser una olla, puede ser a lo mejor el maquinista que lo haga de manera artesanal, y la misma tierra se va poniendo en los bordos tal vez. Ya quien lo quiera hacer más sofisticado, pues se compacta dentro de la olla con tierra, con arena, con grava, para que el agua pueda filtrar. Y si el objetivo es que el agua quede almacenado, pues se compra una geomembrana, pero sale un poco más costoso. La geomembrana, pues ya el agua no filtra, queda ahí en la superficie para que pueda ser aprovechado por los animales, para regar las plantas, etc. Otra forma que yo estoy escuchando al doctor Iván, que es un amigo nuestro que está trabajando con la red del agua, son los diseños hidrológicos, que en los terrenos donde pasa el agua, hacer como curvas de desnivel, casi como medialunas, para que el agua que corre se vaya almacenando en la tierra de nosotros y se vaya filtrando al manto freático. Y los otros son los pozos secos. Los pozos secos son ubicar donde está nuestro pozo, si tienen información de hidrólogos, pues se nos puede dar información de los mantos freáticos, hacer un pozo seco relativamente conectado, cercano al manto freático en el que estamos, donde suministramos de agua, para que el agua de lluvia vaya en ese pozo seco y ese pozo seco lo conduzca retroalimentadamente el manto freático. Claro, hacer el pozo seco implica un proceso también de arena, grava, por etapas, para que el agua pueda
filtrarse, y toda esa agua que se desperdicia y que va a las calles va directamente a los mantos freáticos. Lo otro que están haciendo algunas escuelas, por ejemplo, comento la experiencia del Cobao, que también di una plática de esto a los profesores del Cobao, y ellos accionaron inmediatamente y ahorita ya tienen sistemas de captación de agua pluvial en el techo de su escuela, y hicieron unas ollas contenedores de agua de la superior, que no está bajo la tierra, y ahí ellos empiezan a utilizar agua para las plantas. Y hicieron campañas para recolectar plástico, y con eso hicieron almacenes, etc. Pero hay muchas técnicas. Las casas también pueden ser aprovechadas para la caída natural del agua, puede ser conducido con un PVC y conectarlo tal vez a un filtro, y ese filtro va al drenaje para alimentar el drenaje, pero para alimentar la cisterna de nosotros, y pueda también tener agua almacenada, o esa agua que cae en los techos, almacenarlo también en ollas, contenedoras de agua para aprovecharlo para las plantas. Las tazas de baño se está sugiriendo utilizar, que ya lo utilizaban antes, nosotros nos estamos enterando también apenas, los biodigestores. Los biodigestores se conectan a la taza de baño, y el biodigestor descompone, digamos, y separa la materia orgánica del agua, y esa agua se puede utilizar para las plantas, y el abono y la materia orgánica para abono para las plantas. De esa forma se aprovecha el agua de los baños, el agua con que nos bañamos, el agua con que nos lavamos las manos, captamos agua de los techos. Las escuelas hacen lo mismo con estos techados grandísimos que captan cientos de litros de agua. Y la acción que estamos generando con Mitancillo, que es en mi pueblo, es ubicarnos en un cerro principal, unos brazos naturales que se llaman cuencas, y estamos buscando un financiamiento del INPI para que nos apoye para la construcción de pequeñas retenciones o bordos, aprovechando los mantos, pero aprovechando las cuencas naturales de los cerros. Y ahí, según el biólogo, con una retención de esa magnitud, se retiene una temporada de lluvia 5 millones de litros de agua. Y el otro se hace otro similar. Calculamos, si se da el financiamiento este año, calculamos unos 10 millones de litros de agua a que se va al manto freático. Es una forma de cómo separamos. Y como dijera por ahí un amigo también biólogo, que se llama Iván, pues estamos trabajando. Hay que considerar que el agua no es de nadie, hay que observarse el agua y se va para los mantos freáticos, no tenga que irse, o sea, no es para nosotros, o sea, lo que lo quieras conducir directamente a tu manto freático con los pozos secos. Pero hay diversas formas de cómo empezar a sembrar, y ustedes en el internet pueden preguntarle a Google o al internet o a un ingeniero o arquitecto cómo se siembra el agua, y es información que pueden acceder ustedes de manera fácil e inmediata. Nosotros apenas estamos llegando a eso porque pues, tenemos que entrarle también a ese tipo de conocimientos, pero por la propia necesidad, y peor ahora que ya se secaron los 2 pozos, pues ya estamos pensando ya actuar de manera pues ya urgente, ¿no? con los secretarios. Pues no sé si con eso más o menos pude explicar, pero la información lo pueden encontrar en el internet, hay muchísima información, muchísima más de lo que yo les acabo de dar. Bien, agradecemos muchísimo la conferencia que finaliza el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, y en este momento cedemos el uso de la palabra a la maestra Dalia, coordinadora general de la delegación de Oaxaca, para que haga la entrega respectiva. Adelante, maestra. De la Comunidad Coordinadora Nacional y de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio por su destacada conferencia magistral La Comunalidad en la Educación Rural, realizada el día 24 de abril de 2025 en el marco de este importante evento celebrado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Su participación, doctor Juan Carlos, ha enriquecido significativamente los conocimientos y perspectivas de las y los asistentes, contribuyendo de manera notable al fortalecimiento de la educación multigrado en México. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 24 de abril de 2025, y firman nuestros coordinadores nacionales de la
de la comunidad Multigrado, Aide Fabiola Yáñez Delgadillo, Gamaliel Prieto Luis y José de Jesús Castilla Pérez. Por parte de la Red Temática de Investigación Rural, Diego Juárez Bolaños, de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. Por parte de la comunidad cultural nacional, reciba este obsequio. Fuerte el aplauso para nuestro conferencista que ha dado la conferencia magistral, el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio. Muchísimas gracias y vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.